Bueno, vamos a comenzar estudiando los músculos del miembro superior, en este caso hombro y brazo. Para estudiar al miembro superior lo tenemos que dividir en 4 regiones. El hombro, como dijimos anteriormente, el brazo, el antebrazo y la mano, que la vamos a estudiar obviamente en otro video o en otra clase. En esta clase nos vamos a dedicar a estudiar a los músculos del hombro y a los músculos del brazo. Comencemos con los músculos del hombro. Y este hombro está formado por 6 músculos: el deltoides, el subescapular, el supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor y redondo menor. Veamos las inserciones, irrigación, inervación y movimiento que tienen cada uno de esos músculos. Vamos a comenzar con el deltoides. Tiene forma triangular, su cara externa es superficial y su cara interna cubre la articulación del hombro y a los tendones musculares que la rodean. Este deltoides va a tener las siguientes inserciones. Por su base se va a insertar en el tercio externo del borde anterior de la clavícula, borde externo del acromion y labio inferior de la espina del omóplato. Hacia abajo se va a insertar por su vértice en el labio superior de la V deltoidea del hueso húmero. La irrigación principalmente está dada por la arteria circunfleja posterior, rama del axilar, y accesoriamente por la arteria deltoidea anterior, rama de la humeral, y por la arteria deltoidea posterior, rama de la humeral profunda. Está inervado por el nervio circunflejo y el movimiento que produce este deltoides principalmente es abductor del brazo y accesoriamente dirige el brazo hacia adelante y atrás. Sigamos con el músculo subescapular. Por su cara posterior se relaciona con la fosa subescapular y por su cara anterior se relaciona con el serrato mayor y el contenido de la axila. Las inserciones de este músculo son: se inserta hacia adentro en la fosa subescapular del omóplato y hacia afuera se inserta en el troquín del húmero. La irrigación de este músculo está dada por la arteria escapular inferior o subescapular e inervado por el nervio superior e inferior del subescapular, ramas del plexo braquial. El movimiento que produce este músculo es de rotación hacia adentro y aducción del húmero. Supraespinoso. Este músculo está cubierto por el músculo trapecio. Se inserta hacia adentro en la fosa supraespinosa del omóplato, es decir, por encima de la espina del omóplato, y hacia afuera termina en la carilla o faceta superior del troquíter del húmero. Está irrigado por la arteria escapular superior, inervado por el nervio supraescapular, rama del plexo braquial, y el movimiento que produce es elevador y rotación hacia adentro del brazo, es decir, eleva el brazo y produce una rotación interna del mismo. Infraespinoso. Este músculo está cubierto por el deltoides y por el trapecio. Se inserta hacia adentro en la fosa infraespinosa del omóplato y hacia afuera en la carilla o faceta media del troquíter del húmero. Está irrigado por las 3 arterias escapulares: superior, inferior y posterior. Inervado por el nervio supraescapular, rama del plexo braquial, y el movimiento que produce es una rotación externa del brazo, es decir, una rotación hacia afuera del brazo. Redondo mayor. Este músculo se va a insertar hacia adentro en la parte inferior del borde axilar o externo del omóplato y hacia afuera termina
en el labio interno de la corredera bicipital del húmero. Está irrigado por la arteria escapular inferior, inervado por el nervio redondo mayor, rama del plexo braquial, y el movimiento que produce es lleva el brazo hacia atrás y adentro. De los músculos del hombro tenemos al redondo menor, y este redondo menor se iba a insertar hacia adentro en la parte superior del borde axilar o externo del omóplato y hacia afuera en la carilla o faceta inferior del troquíter del húmero. Recordemos que en ese troquíter del húmero se insertaban a través de tres facetas, las tres facetas que tenía, una superior, media e inferior, los músculos supraespinoso, infraespinoso y ahora el redondo menor. Este músculo redondo menor está irrigado por la arteria escapular inferior, superior y la arteria circunfleja posterior, está inervado por el nervio circunflejo y el movimiento que produce es la rotación del brazo hacia afuera, es decir, una rotación externa del brazo. Entre el redondo mayor, redondo menor, porción larga del tríceps y el húmero delimitan dos triángulos y un cuadrilátero que comunican la axila con la región posterior del hombro. Y estos dos triángulos y cuadriláteros son el triángulo homotricipital, el triángulo húmero-tricipital de Avelino Gutiérrez y el cuadrilátero de Belpo. Veamos cómo están conformados cada uno y qué pasa por cada uno. Veamos el triángulo homotricipital. Es este chiquito que está aquí abajo. Ese triángulo está delimitado hacia arriba por el redondo menor, hacia abajo por el redondo mayor y hacia afuera por la porción larga del tríceps, hacia adentro por el borde axilar del omóplato en el punto en que se reúnen los dos músculos redondos, ya sea menor y mayor. Por ese triángulo va a pasar la arteria escapular inferior. Es el triángulo húmero-tricipital de Avelino Gutiérrez. Es este triángulo aquí. Ese triángulo está delimitado hacia adentro por la porción larga del tríceps, hacia afuera por el borde interno del húmero, hacia arriba por el redondo mayor y hacia abajo, es decir, el vértice de este triángulo, es el cruce entre la porción larga del tríceps y el borde interno del hueso húmero. Por este triángulo va a pasar el nervio radial y vasos humerales profundos. Por último, el cuadrilátero de Belpo, ahí lo vemos. Este cuadrilátero está delimitado hacia arriba por el redondo menor, hacia abajo por el redondo mayor, hacia adentro por la porción larga del tríceps y hacia afuera por el borde interno del húmero. Por este cuadrilátero va a pasar el nervio circunflejo y los vasos circunflejos posteriores, formando un paquete vasculonervioso. Veamos los músculos del brazo. Y este brazo va a tener un primer plano conformado por el bíceps braquial, un segundo plano conformado por el córaco braquial y el braquial anterior, y el tercer plano está conformado por el músculo tríceps braquial. Primer plano, bíceps braquial. Está formado por dos porciones, una corta y otra larga, es decir, que vamos a tener la porción corta del bíceps y una porción larga del bíceps. Veamos la inserción de este músculo. A través de la porción larga se inserta en el tubérculo supraglenoideo del omóplato, pasa por dentro de la articulación escapulohumeral y luego corre por la corredera o canal bicipital del húmero. La porción corta se inserta en el vértice de la apófisis coracoides en un tendón conjunto con el músculo coracobraquial. De allí, esas dos porciones, larga y corta, van a formar la masa muscular del músculo y que termina insertándose hacia abajo en la tuberosidad bicipital del radio con una expansión interna del tendón que puede cubrir a los músculos epitrocleares. Está irrigado por la arteria humeral, está inervado por el nervio músculo cutáneo
y el movimiento que produce es un flexor y supinador del antebrazo. El segundo plano del brazo está ocupado por el coracobraquial o músculo perforante de Casserius y se llama así porque está perforado por el nervio músculo cutáneo. Veamos las inserciones. Hacia arriba se va a insertar, arriba y adentro, en el vértice de la apófisis coracoides por un tendón conjunto con la porción corta del bíceps. Y hacia abajo y afuera se va a insertar en la parte superior de la cara interna del húmero. El músculo está irrigado por la arteria humeral, inervado por el nervio músculo cutáneo y el movimiento que produce lleva el brazo hacia arriba, adentro y adelante. En este segundo plano también encontramos al braquial anterior. Este músculo se va a insertar hacia arriba en el borde externo, anterior e interno, cara externa y labio inferior de la B deltoidea. Todas estas inserciones son por debajo del deltoides y del músculo coracobraquial. Hacia abajo termina en la base de la apófisis coronoides del cúbito. Irrigado este músculo por la arteria humeral, inervado por el nervio músculo cutáneo y el movimiento que produce es de flexión del antebrazo. El tercer plano de los músculos del brazo está formado por el tríceps braquial. Este músculo cubre el canal de torsión del húmero por donde pasan el nervio radial y los vasos humerales profundos y presenta tres porciones. Una porción que se denomina vasto externo, un vasto interno y la porción larga del tríceps. Y todas estas tres porciones forman al tríceps braquial. Veamos las inserciones de cada porción. Tenemos que el vasto externo se inserta en la cara posterior del húmero por encima del canal de torsión. El vasto interno se inserta en la cara posterior del húmero por debajo del canal de torsión, mientras que la porción larga del tríceps se inserta en la tuberosidad infraglenoidea del omóplato y de aquí estas tres porciones van a terminar insertándose en un tendón en común en la cara posterior, borde interno y base del olecranon. Este músculo está irrigado por la arteria humeral profunda, rama de la humeral, inervado por el nervio radial y el movimiento que produce es la extensión del antebrazo. Veamos la región axilar o pirámide axilar. Es una pirámide cuadrangular de base dirigida hacia abajo y afuera y vértice hacia arriba y adentro, presentando cuatro caras o paredes. Ahí tenemos una vista anterior de un esquema de la axila y vamos a tener que el vértice se dirigía hacia arriba y adentro y la base se dirigía hacia abajo y afuera. En esta pirámide axilar íbamos a encontrar una pared anterior, una pared posterior, una pared externa y una pared interna o medial. Entonces, de esta manera queda conformada esa pirámide axilar con un vértice dirigido hacia arriba y adentro, una base dirigida hacia abajo y afuera, una pared anterior, una pared posterior, una pared externa o lateral de la axila y una pared interna o medial de la axila. Entonces vamos a ver ahora qué estructuras forman cada una de esas partes. Bien, ahí vemos cómo se proyecta la pirámide axilar en nuestra axila y vemos en esta imagen de abajo, en donde está el cadáver, que si yo retiro el pectoral mayor y el pectoral menor, voy a poder observar el contenido de la axila, es decir, los elementos que hay dentro de esa pirámide axilar. Por lo tanto, podemos ir deduciendo que el pectoral mayor y menor forman parte de la pared o cara anterior de esa axila.
Acá tenemos otra imagen en donde vamos a ver que el pectoral mayor, pectoral menor, forman parte de la pared anterior de la axila. El músculo subescapular, entre otros, va a formar parte de la pared posterior y la pared interna o medial está formada por el músculo serrato mayor que está adosado a la parrilla costal. Y adentro vamos a tener al contenido de la axila, que son todos esos elementos vasculares, nerviosos y vamos a ver que también hay ganglios. Veamos en esta imagen un corte a nivel de la axila en donde vamos a poder representar tanto las paredes anterior, posterior, interna y externa y el contenido de la axila. La pared anterior, además del pectoral mayor y menor, se encuentra formada por el músculo subclavio y la fascie clavipectoral. La pared posterior, de arriba a abajo, se va a conformar por el músculo subescapular, redondo mayor, redondo menor, gran dorsal y corresponden a un plano del omóplato. En este corte solamente podemos observar al omóplato y al subescapular como que forman la pared posterior, pero esa pared está conformada por los elementos que leí anteriormente. La pared interna está conformada por el músculo serrato mayor que apoya sobre un plano costal y la pared externa está formada por tendones, que son los tendones del músculo coracobraquial y músculo bíceps en su porción larga y porción corta. El contenido de la axila está dado por nervios, vasos, arterias y venas y ganglios linfáticos, que ya lo vamos a ver más adelante. El vértice de la pirámide axilar está delimitado hacia arriba por la clavícula, hacia abajo por la primera costilla, hacia adelante por el músculo subclavio y hacia atrás por los músculos escaleno medio y escaleno posterior. La base de la pirámide axilar está cubierta por piel y tejido celular subcutáneo y tiene dos límites reales, anterior y posterior, y dos virtuales, externo e interno. Es decir, que los límites reales son límites precisos de estructuras, mientras que los virtuales lo tenemos que imaginar. Y ya vamos a ver cuáles son. El límite anterior está formado por el borde inferior del pectoral mayor. El límite posterior está formado por el borde inferior del músculo dorsal ancho. Y los límites externo e interno son virtuales y están constituidos por una línea imaginaria que unen ambos límites anterior y posterior, ya sea hacia afuera o hacia adentro. Y de esa manera queda conformada los límites de la base de la pirámide axilar. El contenido de la axila está representado por la arteria axilar y sus ramas, la vena axilar y sus afluentes, parte del plexo braquial, 5 grupos de ganglios linfáticos axilares, nervios torácicos y nervios intercostobranquiales y la grasa axilar, como vemos en esa imagen que era un corte que atravesaba la pirámide axilar. Los ganglios linfáticos de la axila son muy importantes desde el punto de vista oncológico, ya que es allí donde se van a extender los cánceres de mama, tanto en el hombre como en la mujer. Y esos grupos gangliolares son ganglios humerales, ganglios pectorales, ganglios subescapulares, ganglios centrales y ganglios apicales. Y de allí se pueden extender hacia los ganglios subclavios o supraclaviculares. De esta manera, hemos culminado con esta primera parte de los músculos del miembro superior, en donde estudiamos los músculos del hombro y los músculos del brazo. Muchas gracias por su atención.